Primero, bueno, un placer estar acá. Me toca el desafío de moderar en 40 minutos, 45 minutos a grandes especialistas y que quieren seguramente decir mucho. Considero yo que es el gran tema de lo que viene, ¿no? Digo, de si logramos o no, si Argentina logra recuperar productividad. Digo, ahora vamos a hablar con Marina y con todos, en realidad, si este programa de estabilización ya terminó, qué falta para estabilizar la macro, pero tenemos que lograr recuperar la productividad argentina que del 2011 viene en picada. Y para eso probablemente se necesite una macro, pero también hay algunas respuestas que desde la micro tenemos que entender. Así que los invito a escucharlos a ellos, que son los que saben de estos temas. Y empiezo por Marina, ¿no? Digo, un poco lo que, no quiero yo adelantar la respuesta, pero ¿cuánto le falta a esta estabilización macro para poder empezar a pensar en si esta productividad se recupera o no y que sea la variable que veamos en vez de estar viendo tanto el tipo de cambio o el riesgo país? Y cuánto, y en la misma línea, o por ahí otra manera de preguntar lo mismo, ¿cuánto falta para que los inversores vengan y la inversión grande venga a Argentina? Probablemente, no sé, un post-elecciones, pero digo, ¿solamente quedan las elecciones o hay algo más en el programa macro que se requiere para impulsar la inversión? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por la reincidencia. Ya me siento de la casa, así que... yo lo que diría es, la estabilización no es solo la macro. La estabilización es, yo siempre uso el mismo triángulo, es la macro, la micro y la política. Y las tres cosas van en simultánea. Te diría, en relación a lo que es el programa macro per se, yo lo que diría es, el programa arrancó bien y mi lectura es que se transformó con el paso del tiempo en un programa con más énfasis en la política y en el tratar de llegar a octubre que en la estabilización de mediano plazo o en lo que uno diría que cuál es el objetivo del programa macro, es construir una ancla alternativa que te permita sacarle las rueditas a la bicicleta, la de los chicos, y que empiece a andar solos. Y acá es cierto, sacamos los controles de capitales a las personas, no a las empresas, y de alguna forma lo que estamos viendo en los últimos datos del mercado cambiario es que la compra de dólares, que no es de las personas para quedárselos, porque no quedan en el sistema financiero, se están yendo a financiar el contado con liquidación y a financiar viajes al exterior. Bueno, digo, presenta desafíos. ¿Cuál es el desafío? El desafío es un esquema cambiario que se presenta como flexible, con bandas extraordinariamente anchas, pero donde el objetivo vuelva a ser político, vuelva a ser octubre, y tiene que ver con tratar de que el dólar vaya hacia abajo de la banda, para un programa que requería originalmente en el acuerdo con el fondo, yo digo, un dólar más alto y una tasa de interés probablemente más alta, y lo transformaste en un programa que quiere pisar el dólar y quiere seguir financiando la expansión del crédito como motor del crecimiento de una economía que tiene pisados los ingresos y que tiene de alguna forma pisada la recomposición del empleo. Entonces vos me decís, ¿está todo mal? No, no está todo mal. Creo que hay cosas que se hicieron, o sea, la consolidación fiscal de arranque se hizo, podemos discutir los intereses y el programa financiero, los déficits del programa financiero detrás, de pesos y de dólares, pero está. Creo que hay en la sociedad una lectura respecto de la dificultad que tiene el financiamiento monetario y un banque de la sociedad hacia eso, pero insisto, digo, el programa financiero no está cerrado y el programa monetario, lejos de ser un programa monetario que, insisto, construye una ancla alternativa, es un programa monetario cuya principal función es la expansión del crédito y, de nuevo, la pregunta es, ¿hacia dónde? Yo frenaría acá para no... Sí, pero te hago una repregunta rápida. Post-octubre, digo, ¿es cierto esto, este escenario, en realidad pensando de cómo llegamos a octubre, con la prioridad clara que es la desinflación, para llegar más cómodos a octubre y a las elecciones? Post-octubre, más allá de si hay que hacer algún servicio o no al programa,
¿creés que esa productividad se puede empezar a quebrar? O sea, quebrar positivamente, ¿no? Un punto de inflexión. Mi lectura es que, de nuevo, vas a llegar a octubre con más presión cambiaria o menos presión cambiaria y probablemente un Banco Central abasteciendo la presión cambiaria o un Tesoro abasteciendo la presión cambiaria con deuda indexada. Creo que después de octubre, o probablemente en enero, cuando venzan los contratos de futuros, creo que el programa debería tomar algunos de los lineamientos de lo que firmaste originalmente con el fondo, y eso tiene que ver con recomposición de reservas, y esa recomposición de reservas, bueno, implica, de nuevo, un esquema cambiario distinto. Entonces, primera pregunta es si el gobierno está dispuesto a hacerlo o no. Cosa que parados a hoy, obviamente te van a jurar y perjurar que no. Y la segunda pregunta es si vos podés ir a un esquema o relanzar el esquema sin desanclar. Nosotros no construimos escenarios con desancle, pero la pregunta está. Sin duda. Pero me gustó mucho cuando arrancaste diciendo que la estabilización también es la macro, la micro y la política. Y entonces también una pregunta más para Pablo. ¿Cómo ven desde la micro o desde el entramado productivo esto de, aunque le falta esta estabilización, pero de decir, bueno, pienso menos en las complicaciones económicas que vivíamos los argentinos en realidad que seguimos viviendo, pero un poco menos, pudieron empezar, el entramado productivo pudo empezar a olvidarse un poquito de eso y empezar a mejorar su productividad y en realidad pensar en márgenes, en competitividad? ¿Eso se ve o todavía seguimos con el ruido de, por ejemplo, el tipo de cambio en la cabeza y no nos podemos poner a atender a lo que hacemos? Bueno, gracias también al IAE por la invitación. Primero que nada, digamos, desde el último año y medio, lo que observamos, al menos en la industria, como el sector transable por excelencia, junto obviamente con el sector agropecuario, y lo que ocurrió es que tuvimos un primer semestre de 2024 muy duro, una caída muy pronunciada, luego, en todo esto en el agregado, ¿no? Luego una recuperación, digamos, que fue incluso más pronunciada de lo que hubiéramos esperado hasta octubre, y después los datos a nivel agregado están más o menos en el mismo nivel, un mes arriba, otro mes abajo, pero están en un nivel, en una zona más o menos similar en los últimos 6 meses. En ese agregado hay sectores que están funcionando bien, creciendo con vigor, obviamente todo lo que es un poco la refinación de petróleo, el sector automotriz también, la fabricación de motos que han tenido bastante impulso con cierta recuperación del crédito, sectores que están más intermedios con algún tipo de recuperación, y otros sectores, quizás los más vinculados a lo que son más mano de obra intensiva, textiles, capital intensivo, pero todo el complejo textil, indumentaria y calzado, y obviamente todos los sectores vinculados a la construcción, que con el fuerte ajuste en la obra pública y la obra privada, que también se encareció bastante, están en niveles de producción 20-25% por debajo de lo que era 2023, que quizás estaba algo inflado, digamos, también. Lo que vemos en el agregado es que tenemos una actividad industrial que está más o menos datos del INDEC, ¿no? 9,5 puntos, 9,7% abajo del mismo periodo 2023 con un montón de distorsiones macroeconómicas que no vienen a cuento traerlas, pero bueno, también con una caída de puestos de trabajo del máximo de 36.000 puestos de trabajo, que de 1.200.000, 1.170.000 es relativamente poco para el nivel de ajuste, pero esas situaciones, digamos, donde, como bien dijiste en la pregunta, Milagros, tenés que trabajar detalladamente en la micro, en la competitividad, con un mercado que se achicó, con empresas que en muchos casos invirtieron muy fuerte, en muchos casos también obviamente por la oportunidad cambiaria de la brecha 21-22, sobre todo 22-23, y donde la verdad es que en un mercado que con el consumo que algo se está recuperando, pero un poco se ve importaciones y otro poco hay que ir a pelear ahí en el mercado, y también obviamente todas sus cadenas de valor, metalúrgicos y demás,
se hace todo un trabajo fino de trabajar en costos, en márgenes, pero la ecuación, digamos, está muy al límite, quizás porque al principio había bastantes stocks, ese momento ya pasó. El costo de capital, claramente por tenerlo, el costo de capital es más alto y bueno, si bien se trabaja en todo esto, todavía, digamos, estas reformas sistémicas todavía no han llegado, y también toda la cuestión de infraestructura que falta. Muchas gracias, Pablo. Y en realidad, es cierto, o sea, vos planteabas un escenario heterogéneo dentro de la industria, y en realidad no es solamente dentro de la industria, sino es dentro de la economía, ¿no? Y probablemente la industria sea uno de los sectores. De hecho, cuando se ve, en general se ve que los sectores urbanos vienen más golpeados y los sectores de agro, minería, energía vienen sosteniendo este crecimiento. Pero la industria más golpeada, en parte, y hay quienes dicen, y por eso te miro, Juanca, en parte esto es por la apertura comercial, ¿no? Y en realidad, si uno se pone a pensar o ve los libros de texto, dice, bueno, la apertura comercial podría ser un impulsor de esa productividad que estamos buscando vía mejores, acceso a productos importados, menor costo en muchos insumos de producción. O sea, debería ser una solución. ¿Está siendo una solución al entramado productivo o está siendo más bien un problema? ¿Y cómo hacer para que no sea un problema, Juanca? Y creo que es un poco... Hola, bueno, primero, perdón, de nuevo también agradezco la invitación, un placer estar acá. Yo creo que es un poco las dos cosas. Teníamos un nivel de protección, no solo el nivel, sino la forma de protección muy disruptiva para la economía. Y eso claramente afecta a la productividad. No tener acceso a insumos importados en forma previsible es terrible para la productividad. Quizás la apertura es muy rápida para mi gusto, pero eso es manejo macro, quizás no me quiero detener ahí. Yo un poco quizás lo que más quiero, cuando pensamos en productividad, pensamos en general cuál es la idea de productividad que tenemos. Es cómo hacer lo mismo de forma más eficiente, ¿no? Esa es la idea de productividad que tenemos. Entonces, bueno, que haya menos disrupciones, mejores máquinas, mejor organización del trabajo, todo eso hace la productividad, menos trabas burocráticas, ¿no? Todo eso es nuestra idea de productividad y es lo que seguramente está mejorando mientras hablamos. Pero quizás el desafío de la productividad más grande no pasa por ahí, sino productividad es también tener valor con la misma cantidad de insumos. ¿Cómo tenés? Porque productividad, cuando uno la mide y mide los países ricos que tienen, no es porque hacen más cantidad con lo mismo, es que hacen cosas de más valor con lo mismo. Y la pregunta es cómo se consigue eso, qué es lo que determina eso. La apertura ayuda un poco en eso, obvio que ayuda en eso, pero eso requiere más cosas, hay una fantasía, creo yo, déjenme que lo vea así, que sacándole el pie del Estado al sector privado y teniendo las condiciones macro, el sector privado florece y bueno, y la productividad va a aumentar, pero no nos va a llevar a ser un país desarrollado. Chile tiene estabilidad hace mucho, Perú tiene estabilidad hace mucho y están en lo que se llama la trampa del ingreso medio, no logran ser un país desarrollado. ¿Y qué es lo que hace falta? Y bueno, hace falta cómo se crea valor, cómo se hace para producir mejores cosas. Nuestro desafío no es producir más de lo mismo. Hacemos casi todas las cosas, pero quizás no las hacemos en la calidad que la tenemos que hacer para poder insertarnos en el mundo. No tenemos la innovación que tenemos que tener. Entonces la pregunta es cómo se consigue todo eso. Y quizás dejo para próxima pregunta, sí. Es el mensaje que quiero transmitir. Todo lo del Estado retirándose es una parte de cuando se retira de cosas que hace mal, pero hay otra parte que el Estado tiene que hacer bien, y eso no lo está haciendo, y es lo que llamaría política productiva. No la vieja política productiva de dar subsidios y proteger. Hay toda otra forma de hacer política productiva, que es ayudar a lograr eso, a que nos podamos insertar internacionalmente, y esa inserción internacional es poder vender las cosas a un valor alto, las empresas que se manejan. ¿Dónde está el valor? Es, no sé, quizás hacer una publicidad que permita vender a un mayor precio. Bueno, para un país también es eso, y en eso estamos fallando. Sin duda, digo, igual mientras hablabas por ahí pensaba, bueno, son siempre etapas, ¿no? Digo, por un lado es dejar de preocuparse por si puedo importar o no y si tengo energía o no,
Pero sin duda a eso a donde tenemos que apuntar, y la pregunta de fondo del panel es esto, es decir, ¿estamos camino a lograr vender productos de mayor valor, pero mayor valor agregado, como decís o no? Bueno, voy a seguir haciendo preguntas a ver si obtenemos alguna respuesta, pero en línea con lo que decías era algo que le quería preguntar también a Matías, que incluso ha estado en ese rol de tener que promover el desarrollo. Justamente, ¿cuál debería ser el rol del Estado para tener una política productiva que funcione? No el rol del Estado que muchas veces hemos visto, como decía también Juanca, ineficiente o intervencionista, pero que no promueva, sino realmente, digo, ¿qué política productiva crees que puede haber en Argentina en los próximos años? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Me parece un tema súper interesante. Mira, creo que hay varios enfoques sobre política productiva y uno lo puede ver en la teoría y en la práctica. Hay planteos que hablan solamente de las condiciones de entorno, hay planteos que dicen, bueno, hay que trabajar una agenda de productividad, que como creo que reseñaba bien, sintetizaba bien Juan Carlos, no es simplemente, bueno, cómo hago mejor lo que ya hago, sino cómo expando la frontera de productividad. Porque muchas veces uno está pensando que la productividad significa simplemente revisar las prácticas, y a veces decir, mira, si yo invierto en sectores de baja productividad, la productividad no va a subir. Hay que ver justamente dónde hay capacidades para producir en aquellos sectores que tienen mayor dinamismo. Y en todo esto, el papel del Estado es ineludible. Yo lamento decir que para mucha gente que piensa lo contrario, que hay países que se pueden desarrollar sin un papel del Estado. Después podemos discutir, y creo que esa es la discusión de verdad que tenemos que tener en Argentina, hasta dónde, qué tipo de instrumentos, con qué política, si es una política mucho más agresiva. Yo no creo que la palabra subsidio debe estar prohibida del léxico, sí creo que hay que usarla con mucho cuidado y en todo caso atado a resultados, a metas, objetivos monitoreables, salir de la emergencia. En Argentina siempre estamos de crisis en crisis, emergencia en emergencia. Pero digo, para no irnos muy lejos, ¿no? Uno puede hablar de las experiencias de China, del este asiático, que no tienen nada que ver con la nuestra, ¿no? Eso no tenemos mucho que mirar más que para estudiarlas. Pero digo, veamos qué hacen nuestros vecinos. Brasil está hoy con el plan Nova Industria, con una política muy activa al respecto. México, con el cambio presidencial, anunció en enero el Plan México, justamente es un plan de desarrollo productivo. Chile viene con estrategias diferentes, como la Estrategia Nacional del Litio, por poner un ejemplo. Bueno, es evidente que Argentina necesita una estrategia productiva y un Estado activo. Y lo que tenemos que discutir es hasta dónde, en todo caso. ¿Dónde son los mecanismos de intervención? ¿Cuáles son los más adecuados? ¿En qué aspecto al sector privado hay que dejarlo que opere completamente libre? Y otros donde hay que apoyar, acompañar, insisto, ¿no? Con objetivos, y no diría y palos y zanahorias, es decir, metas y obviamente monitoreo del cumplimiento de esas metas. Y te agrego un elemento más para completar esta pregunta. La infraestructura es imprescindible. Argentina está con una gran posibilidad de ser un gran exportador de energía, de minería, de otros sectores. Bueno, eso requiere infraestructura, requiere rutas, caminos, ferrocarriles, comunicaciones. Yo no conozco ningún país del mundo que este tipo de obras las delegue 100% del sector privado. Hay un montón de maneras de hacerlo, de financiarlo. Ahora, un Estado que se corra de la obra pública, de la obra de infraestructura, que se desentienda, me parece que es un Estado que está condenando a un país a tener un déficit grave de infraestructura y con esto afectar seriamente la productividad. Gracias, Matías. Y parecería ensayado, pero no estuvo ensayado, porque me diste el pie a algo que le pensaba preguntar a Pablo, de que muchas veces esto se habla del costo argentino y un poco vos lo decías también en tu respuesta anterior, de bueno, se está trabajando con márgenes más chicos, con tratar de mejorar y eficientizar, y ese costo argentino tiene múltiples formas. En general uno siempre piensa en los impuestos, por supuesto, y es lo que nos trae siempre dolor de cabeza, pero no es solo impuestos. Y lo que decía Matías de infraestructura es un gran componente del costo argentino, no solamente primero porque estamos lejos, pero además por las fallas de los caminos rurales y demás. Entonces, ¿qué crees que se puede hacer y todavía falta hacer para eso, ¿no? Para bajar el costo argentino? Saquemos lo impositivo, que seguramente después lo hable con Marina, pero
en el resto de las cosas todavía hay para hacer, y algo que a mí siempre me genera duda cuando escucho toda la agenda de desregulación, hasta dónde se siente en la PYME, ¿no? Digo, esa agenda de regulación que incluso José Luis Esperta hablaba antes. Bueno, sí, es un punto nodal. Nosotros en la UIA venimos trabajando el tema del costo argentino hace rato. Obviamente en una economía que era inflacionaria, digamos, esos costos a veces son más fáciles de esconder o de patear para adelante porque se van licuando en la propia operatoria, y tal vez el resultado final depende más de un buen manejo del gerente financiero de la empresa que del gerente productivo, del gerente de innovación, incluso del gerente general, sobre todo a nivel de pymes. Dentro de los costos que tenemos, más allá de, obviamente, sin entrar en el costo macroeconómico que obviamente Argentina sufrió en los últimos 15 años, que es una condición que el resto de los países de la región con honrosas excepciones que no me da cuenta de mencionar, no lo sufrieron, pero ahí tenemos una cuestión, como bien decía Matías anteriormente, el costo logístico de Argentina es mucho más elevado que el de otros países. Es un país, es el octavo país más grande del mundo, con lo cual las soluciones no van a venir, no son comparables con las de otros países. Necesitas invertir, tener una infraestructura que te baje esos costos. La agenda de regulación está bien, es una agenda también de simplificación. La verdad es que muchos empresarios veían con muchas dificultades que había antes, incluso a veces con cosas que eran redundantes y que desincentivaban en muchos sentidos. Obviamente también tenemos la agenda de llamémosle la reforma laboral, o una adecuación a las nuevas realidades, a las nuevas realidades productivas. Esto obviamente dentro del marco del diálogo social con los trabajadores, que siempre es una bandera de la institución y en general del sector privado a nivel global, por lo menos los países democráticos. Después tenés, obviamente, el tema financiero, si bien es un componente macro. Argentina es un país que toda la expansión del crédito de 2009 a 2024 ha permanecido impermeable a eso, y tenemos hoy día niveles de crédito sobre el producto que se parece más a los de un país de África que a los de un país de la región, sin ir a Estados Unidos, China o Alemania. Así que creo que hay un componente en lo financiero, que obviamente también eso financiero tiene que tener una tasa adecuada, porque si no, obviamente nadie lo va a tomar, aunque haya liquidez. Pero básicamente sí es mejorar el tema de logística, infraestructura, los temas laborales, laboral no salarial, también la litigiosidad, los juicios, en materia de RT. La verdad que vemos que la siniestralidad en las empresas baja mucho, pero por alta judicialidad o razones específicas de las aseguradoras de riesgo del trabajo, termina siendo incluso mayor de lo que venía siendo, con lo cual esa propia productividad que se construye adentro de la empresa a veces le cuesta plasmarse en una mayor competitividad a nivel país, y competir contra un producto de afuera en el mercado interno o en un mercado externo se hace más difícil sin esa agenda. Sí, sin duda, y es parte del desafío, ¿no? Salir de este estado de emergencia constante y poder ir hacia esas reformas estructurales que yo ya no soy tan chica y siempre venimos hablando, el Pacto de Mayo ahora, el post-elecciones, las reformas estructurales, bueno, a ver si en algún momento llegan. Pero antes de si llegan, te hice no hablar específicamente de lo tributario para ir a Marina con eso. ¿Hay espacio fiscal para una baja el consenso, yo digo, siempre es el único consenso fiscal que tenemos claro en Argentina, es que los impuestos son altos. Pero el tema es cómo se pueden bajar y si hay espacio fiscal para hacerlo en los próximos años. Yo lo que digo es, cuando uno dice, vos decís, el único consenso fiscal es que los impuestos son altos. Yo lo que diría es, Argentina quiere tener el Estado sueco con los impuestos de Paraguay. El consenso fiscal no es si son altos o son bajos. El punto es qué Estado querés y cómo lo financiás. Y creo que hay una segunda pregunta que creo que todos la estamos escondiendo porque no es políticamente correcta, que tiene que ver con la evasión. Porque la línea más fácil de reducir costos es la línea, de impuestos.
Y Argentina recauda 29 puntos del producto con una presión impositiva normativa de 50 puntos del producto. O sea, el día de la independencia fiscal fue en junio, pero recaudamos 29 puntos del producto. Hay un problema en el medio. Entonces, mi lectura es lo primero, tenemos que ponernos de acuerdo que queremos. Yo coincido con que el rol del Estado tiene que estar. Cuando vos mirabas el lugar que le dieron a educación en las preguntas, digo, la verdad que dan ganas de llorar. Cuando mirás qué es lo que pasa con los chicos, o sea, claramente estamos desinvirtiendo, o sea, hay un problema estructural. Entonces, yo no quiero ser Paraguay en términos de bajos impuestos. Ahora, de nuevo, digo, pongámonos de acuerdo en el medio, porque con esta estructura tributaria normativa tenés un problema de productividad estructural enorme. Y ahí yo lo que sí diría es, porque digo, las reformas estructurales son siempre las mismas, o sea, no importa en qué momento estemos, de la reforma laboral, la tributaria, la previsional, la coparticipación y la apertura. Ahora, son siempre las mismas, pero nunca nos pusimos de acuerdo qué es lo que hay dentro de cada una. Y todas las reformas tienen que tener algún grado de consistencia entre ellas, por ejemplo, la laboral y la previsional. Porque no resolves el problema previsional en una economía donde solamente el 40% de la población económicamente activa es formal, aumentando 5 años la edad previsional. O sea, hay un problema estructural de definición de a dónde queremos ir y cómo lo financiamos. Y solamente un comentario, tengo 43 segundos, sobre el tema del anuncio que se hizo. No digo porque claramente, y yo creo que ahí sí hay una discusión de fondo, es Argentina la última vez que pensó qué Estado quería o cuáles eran las reformas estructurales fueron en los 90. Argentina pensó qué sistema financiero quería y pensó qué sistema tributario quería. Y los pensó para una economía sin inflación. Y todavía hoy tenemos el mismo sistema tributario y el mismo sistema financiero para una economía con altísima inflación que está bajando, pero que sigue siendo muy alta, y donde los parches que fuiste metiendo generan discusiones estructurales que no están saldadas ni lejos de ser saldadas. Cuando el anuncio es la inocencia fiscal y la forma en la cual vamos a solucionar el problema tributario es un régimen simplificado en el cual solamente vos vas a mirar ingresos y gastos y no vas a mirar ni patrimonio ni costos, o sea, inauguramos una nueva era, porque hasta ahora nosotros teníamos un blanqueo por gobierno que hacía que metamos parte dentro del sistema, del flujo, parte del ahorro negro. Esto es un esquema, digo, que no sé cómo va a terminar planteado, porque claramente vos tenías que resolver el Kafka que te había dejado la alta inflación en términos de regímenes informativos, mínimos no imponibles, CIRCREV, pero digo, el esquema tributario hoy tributa fundamentalmente por el esquema de percepciones y retenciones. Por eso son pocos quits. Y el resto, ahora, en este esquema que vos estás planteando, bueno, digo, ¿qué significa eso? Significa que vamos a un esquema con más evasión. ¿Y cómo hacemos para bajar impuestos si no resolvemos la evasión? Entonces creo que hay, de nuevo, discusiones que no están ni planteadas. Y no estamos dando probablemente el rol de que puede tener la tecnología, digo, para bajar esa evasión. Igual a veces es cierto que también se solucionan las proyecciones de déficit fiscal diciendo este año bajo la evasión. No, como vos decís, es un cambio, ¿no? Digo, en el sistema, o sea, en la administración tributaria más allá de la política. Para mí no me queda claro que vos, frente a lo que estás planteando, vos tengas una reducción de la evasión. Más bien te diría que es un aliento a usar el flujo negro, el stock negro, pero se confunde flujo con stock, con lo cual, digo, de nuevo, no sé qué es lo que va a terminar quedando, faltan pasar las leyes por el Congreso, falta un montón, y falta, de nuevo, digo, ¿cuál es la letra chica de las reformas estructurales que estás pensando para después de octubre? Primer punto, y el segundo punto es cuál es el caudal político que vos tenés, porque el eje de la gobernabilidad, bueno, implica, digamos, las reglas del juego democrático. Sin duda. Y volviendo en realidad a esto de las reformas que siempre surgen de cuando somos chicos y demás, y de esos temas recurrentes en Argentina, otro que a mí, y a todos nos debe sonar siempre, es el eterno potencial de Argentina, ¿no? Digo, es siempre, bueno, pero la minería nos va a salvar, vaca muerta, pero tenemos un gran potencial en turismo, tenemos un gran potencial incluso en el agro. Yo vengo haciendo proyecciones de una cosecha de total de 150 millones y estamos siempre arañando los 120, 130, estancado ahí hace años, pero
jugamos un poquito, ¿no?, con esas proyecciones de 150. Digo todo esto para decir, Matías, bueno, ¿qué sectores crees donde sí puede haber esta doble mirada de mayor valor agregado, un poco como hablábamos con Juanca, productividad, pero también, y desarrollo económico, pero desarrollo económico, no solamente crecimiento, ¿no?, para que no haya esta heterogeneidad de, bueno, crece la economía, pero en sectores que no creen en empleo? ¿Qué sectores crees que son los que van a dinamizar o que deberíamos estar teniendo en cuenta en una estrategia productiva? ¿Cuáles son los que yo creo? ¿Cuáles son lo que va a pasar o el potencial? Esa es la pregunta. Porque no, realmente tiene potencial. Creo que con este esquema de precios relativos, está hecho para que solamente las actividades primarias puedan progresar. Un poco lo explicaba recién Pablo. Me parece que viendo los datos del sector industrial y el esquema de apertura, con atraso cambiario, vuelvo a decir, no es que esté en contra conceptualmente de una apertura. Digo, una apertura es una estrategia justamente de mayor integración y Argentina sin duda lo tiene que hacer. Ahora, este combo histórico, ¿no?, de apertura, que yo no sé, escucho a algunos que dicen que es gradual, yo no lo veo nada de gradual. El primer trimestre mostró el mayor coeficiente de importaciones de servicios y bienes sobre PBI desde 1890. O sea, fue realmente cero gradual. Y me sorprende porque yo he escuchado al presidente decir que si se hace una apertura muy abrupta sin previamente bajar impuestos, algunas reformas, se produce un industricidio. Y bueno, lo que estoy viendo es que en este año y medio hubo reducción de aranceles, se eliminó el impuesto país, se redujeron un montón se facilitó muchísimo el comercio exterior y no hubo una sola medida, ni una sola de contado, que promueva la productividad, la mejora de competitividad de la industria nacional y de otros sectores productivos. Con lo cual, digo, en este escenario general, yo no soy optimista respecto, más allá de las actividades primarias vinculadas a energía y minería, que son muy importantes, no las reniego para nada, eso, ¿sí? Al contrario. Lo que sí creo es que uno debe utilizar esos motores como palancas para el desarrollo. Entonces, donde hay energía, hay una oportunidad enorme de agregarle valor aguas arriba, aguas abajo. Los proveedores de la energía son fundamentales. Argentina tiene una gran capacidad para producir equipos de fractura, ingeniería, servicios, algo parecido en la minería. Bueno, eso requiere política pública. Acá la única política pública ha sido, en ese sentido, el RIGI, que al revés, incentiva, ha reducido fuertemente los costos para proveerse de esos insumos importados. Y ojo, yo estoy diciendo esto hay que hacerlo de manera competitiva, con programas de política pública, con objetivos, metas. Y entonces digo, obviamente, la estabilización es un elemento central, pero hay muchos estudios al respecto que indican que de la manera en que se implemente ese plan de estabilización puede haber después consecuencias duraderas sobre el sistema productivo. Y creo que esta es la gran preocupación que no está siendo tomada en cuenta. Entonces, decir que se mejoró un trámite, una desregulación de algún sector, bueno, obviamente la persona que es un trámite menos puede estar contenta. Ahora, desde el punto de vista de la productividad, eso es prácticamente cero. Entonces, creo que esto es lo que hay que repensar seriamente para el futuro si uno quiere aprovechar un montón de oportunidades que hay, y respondo a la pregunta, en tecnología, economía del conocimiento, industria 4.0. Hoy la industria, la verdad que uno ve el enorme desarrollo que hay en la economía del conocimiento, en las tecnológicas, y dice, mirá si aprovecháramos toda esta capacidad para eficientizar el sector industrial, el sector público, la gestión pública, ¿no? Y te digo, me parece que ese es el próximo desafío de la economía del conocimiento. Trasladar, adaptar las funciones de producción en un montón de sectores de la economía argentina. Bueno, yo creo que nada de esto está en la agenda productiva hoy de la Argentina. Tomo un punto de lo que decías porque, digo, así como hay ciertas reformas que hablamos desde que somos chicos, hay ciertos consensos fiscales en torno a los impuestos y demás, hay una mirada y creo que ahí hay una grieta más allá de la grieta política, que es la dicotomía sector primario, industria. De hecho, hay algunos mapas que he visto de palabras, ¿no?, de quienes creen que la industria es algo positivo para la Argentina y hay un contexto muy polarizado también en la mirada productivista, ¿no? Y en esa línea, Juanca, mi pregunta es si crees que hay posibilidad de consensos dentro de lo que es una agenda productiva o lo ves con que esa tensión
para llevarlo al extremo, ¿no? Campo-ciudad nos va a tener dando dolores de cabeza por mucho tiempo. Es una pregunta buenísima. Quiero quizás empezar abordando un poco la pregunta que le hiciste a Matías, todos estamos esperanzados de Vaca Muerta, de la minería, el agro sabemos que tiene potencial, pero con eso no alcanza. No alcanza ¿por qué? Porque no tenemos la cantidad de recursos minerales que tiene Australia. Nosotros, sumando todo, hasta en un escenario optimista, con las mejores proyecciones, hoy estamos con $1.000 per cápita de exportaciones de productos basados en recursos naturales. Podemos llegar a 3.000, de 1.000 a 3.000. Australia tiene más de 10.000, Noruega tiene más de 10.000. Esos países desarrollados que se desarrollaron en base a recursos naturales, tienen una cantidad de recursos naturales muchísimo mayores que los nuestros. Entonces, tiene que ser algo más. Y la pregunta es, ¿qué es ese algo más? Y para mí es un error pensar en sectores verticales, la minería, la energía, el agro. Siempre en algún momento hay que mirar. Pero creo que nuestro gran desafío tenemos que mirar así. Commodity, specialty. Productos con poca diferenciación, productos con mucha diferenciación. Nuestro desafío, nuestro lugar en el mundo, además de explotemos Vaca Muerta, explotemos eso seguro, hagámoslo lo mejor posible, eso hay que hacerlo. Pero con eso no alcanza. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a tener que hacer productos con mayor diferenciación. Esos productos con mayor diferenciación tienen la misma problemática en el agro, en la industria, en los servicios. ¿Cómo hago para exportar una mesa? ¿Cómo hago para exportar un termo? ¿Cómo hago para exportar un producto de base del agro, en vez de exportar leche en polvo, exportar un producto lácteo, un queso, o un producto de helados, o lo que fuera? En los servicios lo mismo. Entonces, y los desafíos de por qué no podemos exportar productos diferenciados es que no sabemos vender al mundo. No entendemos la demanda externa, no hacemos los productos que se demandan en el mundo, no sabemos cómo encarar la venta externa, los productos no tienen la calidad que tendrían que tener, en parte por haber estado cerrados mucho tiempo, pero por muchas otras cosas que necesitan por eso apoyo de política pública. Volviendo al tema de la productividad, de nuevo, seguimos hablando de productividad en términos de eficiencia, la logística, sí, todo eso sí, pero si no sabemos venderle al mundo, y en eso fallamos. Hoy estaba escuchando, hay un podcast muy bueno que creo que después va a venir acá, del podcast de La Fábrica, es fabuloso. Y estaba una chica yanqui con el marido, que venden yerba, la rompen vendiendo. Yo eso lo estudié en un montón de industrias. ¿Quién es el primero que exporta? ¿Por qué se logra? Y no es el que más sabe de producción. Están los que están todo el tiempo, produjeron, son re capos de la producción, no saben exportar, no saben vender. Los que saben vender es el que entiende el mercado externo, y en eso fallamos. Y eso creo que es igual en productos de base del agro, de la industria, de los servicios. Te puedo nombrar, y hay una Argentina que tiene ese potencial, hay una Argentina que hoy ya exporta esos bienes, y esa es la conexión entre exportación, inserción internacional y productividad. Y hay que pensarlas juntas. Cuando pensamos en productividad, no pensemos nada más en la logística, en los impuestos. Eso es parte del asunto. Pero otra parte del asunto, como esta chica de la yerba, no es solo que la compró más barata, que la hizo más eficiente. Es que logró venderla al doble o al 30% más que cualquier otro porque la supo vender. En eso fallamos y eso requiere política pública. Hoy tenemos un sistema de promoción de exportaciones quebrado, poco coordinado. Calidad, no hay una política de calidad. Y así te puedo nombrar un montón de políticas relevantes para lograr eso que no están. La típica que también de siempre es: el vino chileno está en todas las góndolas, nuestros vinos no están en tantos lugares. Pero el vino es el sector exitoso, hablemos de los que... Pero igual nuestra góndola es más chiquitita, ¿no? Pero en línea con lo que decías, y también lo mencionó Marina, y no quiero dejar de preguntarle a Pablo particularmente sobre eso, es que un gran tema de la productividad y es el conocimiento exportar, pero el conocimiento es el capital humano, ¿no? Y los problemas de educación que tenemos, y aunque no somos expertos ninguno de nosotros en eso, sin duda que es una de las piedras en el zapato a mejorar, o incluso pensando en alguno de estos sectores no tan empleo intensivos y demás. Entonces, la pregunta para vos, Pablo, es cómo están viendo
la oferta laboral y qué mirada hacia adelante ves en cuanto a eso. Pensemos que el plan de estabilización tiene más éxito todavía, pasamos octubre y todo sale en la línea del TAMAP, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo acorde al plan. Sin embargo, si crecemos lo que dicen las planillas del acuerdo con el fondo y demás, vamos a necesitar personal. Digo, ¿tenemos ese personal o es también una de las trabas a la productividad? Es una buena pregunta. El sistema educativo, así como también en parte la inversión, es una inversión el sistema educativo, y la inversión en infraestructura. Son cosas de largo plazo, son cosas que el resultado no se ve en un mandato presidencial, con lo cual tiene que ser políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, pero que también se vayan actualizando en el tiempo, porque estamos viendo, digamos, no solo a partir de ahora de la inteligencia artificial, que cambia aparentemente de manera radical muchas formas en las que se organiza el trabajo, y también nuevas competencias que se tienen que ir aprendiendo y donde tal vez los que eran expertos en un momento, tal vez ahora no lo son y son fácilmente, no digo fácilmente, pero son sustituibles por gente que esté menos capacitada, que puede dar el salto con un poco de inteligencia artificial. Con el sistema educativo, obviamente tenés con un país con los niveles de informalidad que hay, los niveles de pobreza que hay, y un sistema educativo con numerosos problemas de actualización y también de integración con el sistema productivo. No es que toda la gente que estudia tiene que ir sí o sí a trabajar al sistema productivo, pero sí obviamente tiene que ir pensando en tener las competencias, las capacidades para poder adaptarse, para poder integrarse de alguna manera. Lo único bueno para decir es que es un problema que está viviendo todo el mundo, digamos, no es que es un problema, a diferencia de casi todo lo que fuimos charlando en el panel, que son problemas bien argentinos. Este es un problema bastante más universal y bastante más complejo y muy latinoamericano también, ¿no? Que realmente observás todos los problemas que tiene Argentina, pero cuando observás Latinoamérica en los últimos, desde 2010 a la fecha, fue otra década perdida, que nadie le esperaba, tal vez, y terminó siendo otra década perdida donde obviamente se amplió la brecha de productividad con los países asiáticos, los países desarrollados, pero encima también los países africanos también están empezando a cortar un poquito la brecha, lejos, pero bueno, es un poco uno de los problemas que hay que trabajar hacia futuro, y ahí hay que trabajar integradamente con el sistema educativo. Obviamente que las competencias tenemos el problema de la reforma del 94, las competencias provinciales, nacionales, que es todo un tema que obviamente me excede a mí como economista, sobre los que hay que trabajar. La oferta laboral se va adaptando a veces, digamos, con cursos. Lo que sí terminás viendo es que la gente, el trabajador va buscando la forma de mejorar esas competencias para valer más en el mercado. Pero a veces los problemas de base, mala formación matemática, en temas STEM, terminan siendo un limitante. Entonces hay que trabajar a nivel de sistema de formación básica y después formación profesional, meter sistema dual, algún de ese tipo de variables. Gracias. Nos vamos quedando sin tiempo, así que vamos a hacer una pregunta cortita para cada uno. Y en esto, Matías, también cuando hablaban, pensaba, y mismo vos hoy hablaste de infraestructura, bueno, la dimensión de un país gigante y un país con muchas disparidades, ¿no? Digo, ¿cómo hacer política pública floreciendo en algún momento? Decían, bueno, que se florezcan 1000 Tandiles, ¿no? Digo, Tandil, entiendo, y ustedes saben más, pero es una buena experiencia de un clúster productivo en torno a la economía del conocimiento. ¿Hay posibilidades de hacer algo así? ¿Hay algunas provincias liderando esto o no? Bueno, yo creo que sí, hay muchas provincias que tienen políticas productivas locales y algunas con mucho tiempo y con éxito. Creo que hay pocos recursos. Creo que una de las maneras de pensar la política productiva, y me encanta ese debate, porque lamentablemente en Argentina
todo se vuelve dicotómico, ¿no? Es política industrial sí o no, política productiva sí o no. En realidad lo que tenemos que discutir es los mejores instrumentos, las formas de aplicación. Hay muchas cosas, dijo Juan Carlos, que están muy bien. Hay mucho por hacer e incluso muchas cosas que tampoco requieren muchos recursos. Pero creo que muchas de estas cosas sí necesitan por ahí estrategias de largo plazo, recursos, mucha cooperación público-privado y una coordinación. Entonces me parece que, de hecho, hay muchos países de América Latina que están trabajando en la política productiva de esa manera, ¿no? Más desde el punto de vista de las iniciativas clúster locales, de poder fondear iniciativas, pero insisto, es imposible de evitar la idea de estrategias que incluyan financiamiento, subsidios, obviamente con proyectos, con objetivos bien claros, con un buen involucramiento público-privado. Me parece que es una forma que Argentina la tiene que empezar a explorar más decisivamente. Cómo descentralizar un poquito más la política productiva, comprometer más a las provincias y también comprometer al Estado Nacional en colaborar, en cooperar con ese tipo de estrategias. Creo que una parte, insisto, no todo de ninguna manera, pero una parte de la productividad también se juega ahí. Sí, sí, sin duda. Y ya para ir terminando, una pregunta más a Marina, porque en tu intro dijiste, bueno, esto es muy claro de acá a octubre, ¿no? Digo, el objetivo, pero ¿cómo ves, y repito la pregunta, digo, pero ¿cómo ves el post-octubre y sobre todo qué esquema económico ves en el post-octubre? Más enfocado a un tipo de cambio bajo, pero que se sostenga gracias a la cosecha de 150 que algún día llegue, a vaca muerta y la minería, o pensando estas cosas. A ver, yo lo que creo es que la definición del tipo de cambio te la va a dar el programa financiero en última instancia. Mirando los datos del sector externo, necesitas conseguir dólares no solamente para financiar el agujero fiscal, sino para financiar la demanda de dólares de los particulares, los viajes, etcétera, etcétera. Creo que hasta octubre eso va a llegar. Después de octubre creo que el 2027 queda muy lejos. Y creo que el gobierno va a tener que tratar de levantar la mirada pensando en el 2027. Creo que no va a haber un financiamiento ilimitado para la Argentina. Esta semana tuviste 3 noticias malas, tuviste lo del MSCI que no te recalificó, tuviste algo que no fue, pero que fue, una research el Morgan respecto al carry, y tuviste ayer el vendaval que fue el anuncio, digamos, del juicio con YPF. Entonces lo que digo es, Argentina rompió la moneda y rompió el crédito. Y construir la moneda y construir el crédito como país, que es condición necesaria para que los argentinos querramos ahorrar en la moneda local adentro del sistema financiero que permita canalizar el ahorro a la inversión, que es condición necesaria para la productividad. Bueno, es un camino largo, ¿viste? Requiere alargar el horizonte, insisto, aparte de la macro, requiere la micro y requiere la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es solamente contener la calle y gobernar con veto y DNU. La gobernabilidad es alargar el horizonte de las decisiones, que los contratos se respeten, que cuando se discute el desastre que fue lo de YPF, no se aproveche, el desastre de YPF generando riesgos del caso legal en la justicia. O sea, cuidado con lo que estamos haciendo. Y del otro lado, en términos de agenda micro, yo voy a hablar desde la macro de la micro, pero la consistencia fiscal, consolidación fiscal tiene que ser duradera en el tiempo. Y la apertura de la economía, que es condición necesaria, porque tenemos una economía muy cerrada, la verdad es que la tenés que hacer, mi lectura es con un tipo de cambio más alto. La verdad es que si te va muy bien, el tipo de cambio no lo vas a mantener muy alto, o sea, no es el tipo de cambio recontra alto de la Argentina, recontra barata. Pero de nuevo, si vos mirás el caso chileno, Chile, abrió agresivamente la economía y destruyó un montón de sectores. Pero la abrió priorizando un tipo de cambio alto y priorizando la baja de impuestos a la exportación. Con este tipo de cambio, cobrar retenciones es un problema. Ahora, de nuevo, después la discusión, el punto es cómo se discuten este tipo de cosas cuando cualquier cosa que uno diga es mandril. Es difícil discutir, pero
La realidad me quedan 45 segundos, así que voy a ser muy rápida porque me quedarían 1000 preguntas y a ustedes seguramente también, y encima se quieren ir a un coffee break, pero yo al menos lo disfruté mucho. Sobre todo disfruté que en el medio de toda esta macro que no está todavía saneada, aunque está mucho mejor probablemente que hace un año atrás, un año y medio atrás, pero no está saneada, hayamos hablado de estos temas, ¿no? Hayamos hablado de educación, de infraestructura, de cómo mejorar la productividad y tener una agenda productiva, más que nada para esto, para que ese potencial eterno algún día se lo podamos mostrar a algunos argentinos, no sé, espero que lo veamos nosotros, pero si no, por lo menos a hijos, nietos y demás. Muchas gracias. No, creo que hay un break.